Buenos días, jóvenes. Buenos días, Lisa. Buenos días, Lisa. Por favor, no se olviden sus micrófonos de desactivarlos. Bien. ¿Qué vimos el día de ayer? El sistema nervioso central, el periférico y las divisiones del sistema periférico. Bien. El día de ayer vimos entonces, empezamos con lo que es el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, ¿no? Se habíamos indicado que el sistema nervioso está formado por el encéfalo, el cerebro, donde tenemos al cerebro, entre otras partes, y la médula espinal, los nervios. Le voy a dar. Apaguen su micrófono, chicos. Melanie. Bien. Decíamos que está formado por el cerebro y que está en el encéfalo, que eso es lo que vamos a describir el día de hoy. La médula espinal, los ganglios y los nervios, ¿verdad? Básicamente eso compone lo que está el sistema nervioso en forma general, pero eso se agrupa en sistemas, ¿no es cierto? El sistema nervioso central, que se encarga de qué, ¿cuál es la función del sistema nervioso central? Genera el pensamiento y dirige las respuestas. Ya. Muy bien, recibe la información, ¿no es cierto? Los procesos y dónde se encuentra, dónde se lleva a cabo ello. ¿Quiénes participan? Glándulas nerviosas. Células nerviosas, no. ¿Cómo se llama? ¿Quiénes participan? Aquí tenemos, ¿no? El sistema nervioso central, el cerebro, que se encuentra en el encéfalo, básicamente, y la médula espinal. Bien, vimos que en médula espinal tenemos la materia gris y la materia... ¿Cuál es nuestra materia? Blanca. Sustancia blanca. Muy bien. ¿Por qué está protegido el sistema nervioso central? Recordamos. Por los meninges. Ya, por las meninges. ¿Y por qué más? Son 3 membranas, ¿no? ¿Cuáles son esas membranas? La pía madre, la dura madre y la aracnoidea. Aracnoides, muy bien. ¿Y qué más protege al sistema nervioso central? El hueso. El hueso. Ya, la masa ósea, ¿no? Que es el cráneo, en la parte del encéfalo, del cerebro. Y la columna vertebral en la médula, a la médula espinal. Bien.
¿Qué tipo de células hay aquí? Las interneuronas, decíamos, ¿no es cierto? Bien. ¿La sustancia gris está por dentro o por fuera? ¿Cuál es la que está dentro La sustancia gris. de la médula espinal? La sustancia gris en forma de ¿qué? De una mariposita, ¿no? Bien. Y la sustancia blanca está por fuera. Muy bien. Entonces decíamos, hoy vamos a ver la estructura del encéfalo, que realizan muchas funciones. En cuanto a su estructura, tenemos, como podemos ver aquí, miren, en diferentes vertebrados, el rombo encéfalo, por ejemplo, en un embrión de un vertebrado. Aquí tenemos, miren, el romboencéfalo en el tiburón, aquí en el ganso, ¿sí? En el caballo y aquí en el ser humano. Miren cómo ha ido, en realidad ha ido evolucionando, la teoría dice que ha ido evolucionando, pero en realidad, si nosotros nos fijamos aquí, el cerebro, el tamaño del cerebro es diferente, ¿no? En los diferentes vertebrados. Por ejemplo, en un embrión vertebrado, miren cómo es el cerebro. Es pequeñito, ¿no? En comparación, por ejemplo, a la de un tiburón o a la de el ganso. Aquí tenemos del caballo, el cerebro que es mucho más grande, y el del ser humano, este es el cerebro, ¿no? Si se fijan, hacen una relación del mesencéfalo. Hay también diferencias, ¿no? Ese sería el mesencéfalo en los embriones vertebrados. Bien, entonces decíamos, el encéfalo está formado por romboencéfalo, el mesencéfalo y el prosencéfalo. Vamos a ver el primero, que es del romboencéfalo. Aquí está el romboencéfalo, aquí está el mesencéfalo y aquí tenemos todo esto lo que ustedes pueden ver aquí que está con esta línea celestita. Carolina Bustamante, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Areli, Maite, Chuquevilca Solís. Por favor, tengan cuidado con su micrófono. Bien, entonces decíamos que aquí tenemos el proencéfalo. Sí. ¿Dónde está el cerebro? Aquí tenemos el mesencéfalo, que es la parte más pequeñita. Y aquí tenemos el romboencéfalo. Hasta aquí. El romboencéfalo está formado por tres partes. ¿Cuáles son ellas? Creo que son cerebro medio, también la protuberancia, algo así, ¿o no? Ya, aquí lo tienen. De acuerdo a esta literatura, tenemos esta división.
que son 3. Fíjense, yendo de abajo hacia arriba, aquí tenemos que conecta con la médula espinal el bulbo raquídeo. ¿Sí? Más arriba tenemos el puente de Barolio. Y aquí tenemos ¿qué se llama esto? El cerebelo. El bulbo raquídeo, si ustedes se fijan, tiene conexión con la médula espinal. Por lo tanto, tiene, igual que en la médula espinal, cuerpos celulares neuronales. Aquí en el centro. Y rodeado de una capa de axones, mielinizados. ¿Cuál es la función que tiene el bulbo raquídeo? Tiene varias funciones. Una, por ejemplo, es el control de la respiración, el ritmo cardíaco, la deglución, la presión arterial. Son funciones muy importantes que controla, ¿no? Son funciones automáticas que él tiene la capacidad de controlar. La respiración especialmente, ¿no? Bueno, las 4 son importantes: respiración, deglución, ritmo cardíaco, presión arterial. Si vamos a continuación hacia arriba, encontramos el puente de Barolio. El puente de Barolio está regulado por algunas neuronas. ¿No? Tienen grupos de neuronas que de alguna manera parecerían influir en lo que es la transición del sueño y la vigilia, ¿no? Y cuando en el sueño también se dice de que puede también influir en lo que es algunas etapas del sueño, ¿no? Entonces, influye en lo que es la transición entre el sueño y la vigilia y algunas o de las diferentes etapas del sueño. Hay otras neuronas también que pueden influir aquí en el puente de Barolio, que en realidad es diferente a la anterior. Influyen en la velocidad y en el patrón de la respiración. Entonces aquí el puente de Barolio también vemos que cumple un papel muy importante en lo que es el sueño, la vigilia, la respiración. En cuanto al cerebelo, es esta estructura de un color. ¿Qué color lo ven? ¿Qué color se ve? Color medio rosado con café. Medio un café rosadito, ¿no? Tipo crema. Bien. Parecería que tuviese una rosita, algo así, ¿no? Bien. ¿Cuáles son las funciones que tiene el cerebelo? Entre otras, coordina los movimientos del cuerpo, y por ejemplo la posición de los músculos y las articulaciones está regida por el cerebelo, ¿no? Miren, imagínense un golpe en esa zona, ¿no? ¿Qué puede pasar con las personas? ¿Se queda en estado vegetal? Desde el punto de vista que coordina los movimientos, todo lo que es la posición de los músculos
y las articulaciones, o sea, no podría moverse, ¿no? Guía todo lo que son los movimientos. Estamos hablando de los movimientos coordinados, movimientos precisos, suaves, y la posición en sí de lo que es el cuerpo, ¿no? Entonces podría caminar esa persona si es que lo hace, así como tambaleándose como los borrachitos, ¿no? Y hay personas que tienen ese problema. Cuando se caen, se golpean esa parte del cerebelo, tienen ese problema, ¿no? De la coordinación, de la falta de coordinación del cuerpo. También el encéfalo participa en lo que es el aprendizaje motriz. Por ejemplo, cuando de niños aprendemos a escribir, ¿no? Para poder agarrar el lápiz, por ejemplo, son actividades motrices, ¿no? Hay niños, por ejemplo, que no practican, y es porque todo es con práctica esto. Vamos a verlo más adelante cuando veamos las memorias a corto y a largo plazo. Entonces, un niño que aprende a escribir es gracias, por ejemplo, al cerebelo, porque es el que él participa en lo que es el aprendizaje motriz, ¿no? Por ejemplo, en algunos juegos que se realizan, el cerebelo también ahí como aprendizaje motriz participa, ¿no? Hay personas que practican, por ejemplo, aquellas personas que juegan básquet, que juegan racket, por ejemplo, que realizan cierto tipo de deportes. También algunas actividades que puedan realizar, a ver, con las manos, algo que sea motriz, tocar algún instrumento, por ejemplo. Entonces, pero el proencéfalo, que lo tenemos aquí, está formado por el cerebro, ¿sí? Entre otras partes que vamos a ver más adelante. Por el contrario, dirige todo lo que son los movimientos de torpeza, ¿no? Y cuando el niño está aprendiendo, ¿no? Ahí el proencéfalo, como que se podría decir que mete su cuchara, ¿no? Y dice, bueno, le dice qué es lo que tiene que hacer. Como él dirige la torpeza, entonces, como que, como podríamos decir, es como que, a ver, no sé cómo explicarles para que me entiendan. Como el diablo que les está ahí diciendo, no escribas bien, digamos, ¿no? Hace tu letra fea. El niño ya lo hacía bonita su letra, digamos, ¿no? O el muchacho que jugaba básquet, metía cestos, dribleaba bien la pelota, la manejaba muy bien la pelota, pero llega un momento de que se deja llevar, no sé si les ha ocurrido. Dice, no puedo, no puedo. ¿Les ha ocurrido? Si ayer podías, ahora, ¿por qué no metes esto? Si ayer escribías bien, ¿por qué ahora? Entonces, ¿por qué? Porque ahí está interviniendo todavía el proencéfalo, ¿no? Con esos movimientos de torpeza. Pero ahí el cerebelo tiene que tener la responsabilidad, tiene que ponerse fuerte, ¿no? Para que lo que ha aprendido lo siga practicando. ¿Sí? Entonces, todo es cuestión de, uno, experiencia, ¿no? Porque gracias al cerebelo uno puede aprender, en este caso, todo lo que son las actividades motrices. El niño puede caminar, puede tener un movimiento suave. A veces los niños, especialmente, eso se maneja mucho todo lo que son las actividades motrices. Por eso es lo que
A los niños, por ejemplo, se los lleva al pre-kinder, al kinder, después entran, ¿cómo es? Al nidito primero, kinder, pre-kinder, ¿no? Y después recién entran a el primero, ¿no es cierto? Entonces, en cada una de esas etapas, al niño se le va eh, enseñando, ¿sí? Todo lo que es la actividad motriz. Entonces, ¿quién se encarga de esa actividad motriz, de ese aprendizaje motriz? O en cualquier aprendizaje. Ustedes, por ejemplo, que quieren ir a hacer algún deporte, que quieren ir a tener alguna actividad de recreación, como tocar guitarra en las vacaciones, por ejemplo, ¿quién es el que participa ahí? ¿Quién es el que dirige? ¿Quién es el que va a coordinar esos movimientos? El cerebelo. El cerebelo. Pero ahí no tienen que dejarse influenciar porque, como les decía hace rato, hay personas que dicen, no, no puedo, pero si ayer lo hiciste, ¿por qué ahora no? Se está dejando mandar, ¿por qué? Por el proencéfalo, que es el que dirige lo que son los movimientos de corpeza. Entonces, todo es cuestión aquí de experiencia, ¿no? De la voluntad que tenga la persona y hacer de que el cerebelo, dirija, ¿no? Sea responsable para que las acciones que se realizan sean las correctas. Igual que así como se lo practicó un día antes, como se hizo un día antes, o las clases anteriores, pues se sigue haciendo, ¿no? En cualquier deporte, por ejemplo, en la natación, hay personas que no saben nadar nunca. ¿Por qué? Porque dijeron, no, no puedo. Yo una vez fui y no, no puedo, no pude. ¿Les ha ocurrido? O no sé pintar, pero resulta que a veces agarran el pincel y pintan, ¿no? Una maravilla. ¿O no les ha ocurrido? En todo lo que son esas actividades donde participa lo que es la actividad motriz. ¿Les ha ocurrido eso? A ver. Sí, Lisan. Sí. Eso quiero que ustedes participen en las clases porque es muy pesada esta parte para poderlo memorizar, ¿ya? Entonces, la mejor forma de aprender es poniendo ejemplos para que ustedes no se olviden, ¿ya? Entonces, quisiera que me colaboren, porque no me cuesta nada darle la clase, ¿me entendieron o no, no? O sea, no es esa la idea, ¿ya? O sea, en realidad que no estoy enseñando, sino que estamos recordando teóricamente lo que ustedes avanzaron en colegio. ¿Lo vieron esa parte en colegio? Sí. Lo vieron, ¿no? Sí, Así pero les, no más profundidad. más profundo. Sí. No a tanta profundidad como ahora. Ah, ya. Sí. No, pero más bien ahora no es tan profundo porque cuando lleguen en la carrera es mucho más profundo, pero es sobre esta base, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la función que tiene? Pregunto, a ver, el cerebelo. El aprendizaje. Coordinar los movimientos del cuerpo y se encarga del aprendizaje. Eso, la coordinación de los movimientos del cuerpo, ¿no? La posición del cuerpo, de los músculos, las articulaciones, todo lo que son movimientos, ¿no? Pero estamos hablando de todo lo que son los movimientos suaves y precisos, ¿sí? Aún así, por ejemplo, cuando ustedes aprendieron a escribir, la profesora de primero, ¿qué les enseñaba? Que tienen que hacer dentro del redondito, ¿no es cierto? ¿Qué es eso? Precisión
Y primero lo tenían que hacer suavito, ¿no es cierto? Después ya empezaban a hacerlo más rápido, ¿sí? Pero sin salirse del redondito. Sí. Jacqueline Pérez Cruz, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Bien. ¿Está claro lo que es la función del cerebelo? Sí. Bien. ¿Y por qué ustedes, si aquí tiene el aprendizaje de la motriz, ¿por qué a veces somos torpes? Por el proencéfalo. Por el prosencéfalo. Por el prosencéfalo o prosencéfalo. Entonces, ¿cómo vamos a dominar al prosencéfalo? Para que no, si vale el término, para que no meta su cuchara ahí e intervenga. A base del cerebelo. Claro, pero ¿cómo vamos a hacer de que el cerebelo tenga esa función de coordinar nuestros movimientos? ¿Con qué? Con la práctica, ¿no? O sea, tenemos que seguir practicando, ¿sí? O ustedes de por sí aprendieron porque tienen el cerebelo y tienen movimientos suaves, precisos. Si todos practicaríamos, por ejemplo, ballet, ¿sí? Especialmente las mujeres, tendríamos unos movimientos. ¿Han visto cómo bailan esas bailarinas de ballet? ¿Sí? Sí. Inclusive las que lo hacen sobre patín, ¿qué se llama? Que hay campeonatos que dan en la tele. No sé si alguien... ¿Cómo se llama? Patinaje sobre hielo, creo que, ¿no? Pero han visto, a pesar de la rapidez con la que ellas practican, están sobre el hielo en los patines, ven esos movimientos suaves y coordinados y precisos, ¿no? Y todos esos movimientos ¿se califican o no se califican en ese deporte? Se califica. ¿Y ustedes creen que eso, una sola vez lo hicieron ya y su cerebelo participó y ella lo hizo? Para ella es un hábito eso ya. ¿Qué pasó? Es la práctica, ¿no? Esa Sí. señora empezaron a practicar y a practicar y vencieron a quién, al prosencéfalo. Porque ustedes creen que ya no se cayeron varias veces. ¿Por qué se cayeron? Porque ahí estaba el prosencéfalo dirigiendo esos movimientos de torpeza. Hay algunos, por ejemplo, animales que tienen el cerebelo mucho más desarrollado, más grande. Algunos animales que requieren precisamente esos movimientos, así como las bailarinas, los que realizan ballet, como es patinaje sobre el hielo, esos movimientos finos, suaves, coordinados, las aves, por ejemplo. ¿Han visto el halcón? ¿Cómo se desplaza en el cielo? Sí. Sí, entonces ese tipo de animales, el murciélago también, en ese tipo de animales su cerebelo es bien grande. Entonces, ¿para qué? Para que ellos, precisamente para que puedan volar, ¿sí? Y bueno, entre otras, ¿no? O sea que no tienen hueso, los huesitos es de otra forma, son más livianos, no son como los nuestros, ¿no? Pero
¿quién participa en lo que es la coordinación de estos movimientos? Esos movimientos finos, en ellos también es el cerebelo. Bien, queda claro entonces lo que es la función del cerebelo, ¿verdad? Sí. Vamos entonces ya describimos lo que son las tres partes del romboencéfalo. ¿Cuáles son? Aquí lo tienen, miren, romboencéfalo, la que puedan ver. Cerebelo, bulbo raquídeo. Bulbo raquídeo. Bien. Cerebelo, puente de Barolio y el bulbo raquídeo. ¿Cuál es la función que tiene el bulbo raquídeo? Es la respiración. El control de la Ya. respiración y el ritmo cardíaco. Muy bien. También la presión arterial y la Y la deglución. deglución. El puente de Barolio. Está regulado por algunas neuronas que influye el sueño, la vigilia. Ya. O sea, influyen en lo que es la transición entre el sueño y la vigilia, ¿no? Y en diferentes etapas del sueño también, ¿no? Y en que también hay otras neuronas que también pueden influir en la respiración, ¿no? Especialmente en lo que es la velocidad de la respiración. Bien. ¿Y el cerebelo qué? A ver, ¿alguien me puede explicar? Su función es de coordinar el movimiento del cuerpo. Ya, muy bien. Y el aprendizaje que realiza. ¿Pero qué tipo de aprendizaje? Motriz. Motriz, eso no se olvide. Si está relacionado con los movimientos, es el aprendizaje motriz. ¿Y cómo eso porque él coordina, pero cómo se va a mantener eso para que ahí no intervenga el prosencéfalo que es el que dirige los movimientos? Con la práctica. Con la práctica. Eso, con la experiencia, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, practicando. Entonces hay personas, como decía, poníamos el ejemplo, que tienen bastante experiencia, ¿no? Bien. Es por eso que en cierto tipo de trabajo, por ejemplo, las personas se dan cuenta si tiene experiencia o no tiene experiencia de acuerdo a su actividad motriz. Bien, entonces vamos a ver la siguiente parte, que sería el mesencéfalo. Ahí donde lo tienen el mesencéfalo, aquí. En el ser humano, el mesencéfalo, miren, fíjense, es grande. O es chiquito. En relación, por ejemplo, al que ya vimos, que es el romboencéfalo, que sería todo eso, ¿no? El encéfalo, puente de Barolio y bulbo raquídeo. Todo esto es del romboencéfalo. Es más, y todo esto es del prosencéfalo. ¿Qué tamaño tiene? ¿Es más grande? ¿Es más pequeño? ¿O es igual? Pequeño.
Rapidito, miren, rapidito. Pero tiene funciones importantes. El mesencéfalo tiene un centro de recepción auditiva y hay neuronas que controlan los movimientos, por ejemplo, de los ojos. También hay diferentes tipos de neuronas. Hay neuronas que producen la dopamina. ¿Qué es la dopamina? ¿Se acuerdan? Son los neurotransmisores, ¿no?, que se transmiten mediante la sinapsis, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, la dopamina, ¿cuál es la función de la dopamina? ¿Escucharon hablar de la dopamina? Esta es una parte muy importante, porque aparte de ser el centro de la recepción auditiva, o sea, de escuchar, por ejemplo, ahorita si ustedes están escuchando, ahí participa ¿quién? El mesencéfalo. Los movimientos reflejos de los ojos, que también está aquí, lo controla, algunas neuronas que controlan esa acción. Pero también decíamos que producen un neurotransmisor, que es la dopamina. La dopamina es la hormona de la obsesión, de la adicción. Por ejemplo, cuando ustedes realizan algún tipo de actividades que les gusta, ¿qué hacen? Quieren repetirlo, ¿no? ¿Sí? Si todos los días van a la cancha a jugar pelota y les gusta, quieren todos los días ir a la cancha, ¿o no? O si les gusta ir al cine, por ejemplo, van una vez al cine, ¿sí? Les encanta ir al cine y todos los días quieren ir al cine. La mamá dice, no, es mucho gasto. O quieren ir a comer algo. Tienen una sensación de placer, quieren volverlo otra vez a realizar. Gracias aquí a esa dopamina que se forma aquí, que hay algunas neuronas que tienen la capacidad de producirlo. ¿Sí? Por ejemplo, todo lo que es la adicción, decíamos, las drogas. ¿Por qué creen que hay personas que no pueden dejar el alcohol? Personas que no pueden dejar la marihuana. Por lo que los hace sentir, la sensación que los hace sentir a ellos. A ellos les gusta. La dopamina puede hacer que bote esa hormona. ¿Pero por qué? Por esta hormona. Porque aquí en el mesencéfalo todos tenemos esas neuronas que van a producir la dopamina, porque todos tenemos mesencéfalo. Lindo sería que se lo saquen, ¿no? Pero solamente, imagínense, ya no podríamos escuchar, no podríamos tener los reflejos de los ojos. Entonces, aquí está ese centro. Gracias a la dopamina, lamentablemente. Entonces, hay personas que dicen, por ejemplo, son los testimonios. Había un muchacho jovencito, yo recuerdo, por el mercado mutualista, que salía en la tele. Un jovencito, hace años, no sé si ustedes lo vieron, paraba aquí en los mercados, en el mercado mutualista por el tercer anillo externo, y la prensa lo entrevistaba, y él decía que él era adicto a las drogas. Lo dejo un tiempo, decía, pero perdón a mi familia, perdón a mis amigos, perdón a todas las personas, pero no puedo, soy un adicto.
¿Qué recomendación daría a los jóvenes? Decía la periodista. Nunca prueben droga, nunca digan ya a los amigos, a los malos amigos, porque ellos saben que nunca lo van a poder dejar. Si no es con un trabajo, pero a veces es un trabajo demasiado grande. Obviamente que el mesencéfalo, a pesar de ser pequeñito, miren, tiene lamentablemente esa función, entre otras funciones, obviamente, pero esa es una de las más importantes. ¿Sí? La adicción, la sensación, porque al fumar la marihuana, ¿qué creen que sienten esos muchachos? ¿Qué sensación tienen? ¿Será que les gusta, no les gusta? Les gusta, les encanta, por eso no lo dejan. Por eso le dicen la hormona de la felicidad. También se lo llaman la hormona de la felicidad, pero felicidad con obsesión, con adicción. El muchacho tiene una sensación de placer que le encanta y quiere volverlo a repetir. Bien, yo les dije, la dopamina, Bien, la felicidad. entonces, ¿dónde está? En el mesencéfalo. Sí. También hay en el mesencéfalo hay una parte que se llama forma reticular. Esta parte de la forma reticular que consta de algunas neuronas. En realidad todo, como el sistema nervioso central, está formada por neuronas, ¿no? Estas neuronas están interconectadas con el bulbo raquídeo, si ustedes se fijan, con el ¿con quién más? ¿Quién más está aquí? El puente Barolio, ¿no? ¿Quiénes le van a enviar sus axones y la información al mesencéfalo? Son estas que están a continuación de ella, ¿no? Y ellas, a su vez, envían sus axones al proencéfalo. O sea, estas tres están interconectadas. El mesencéfalo, el puente de Barolio, si ustedes se fijan, miren, aquí síganme con las flechitas. El mesencéfalo, el puente de Barolio está aquí. Es como un tallito, ¿no? Fíjense, es como si fuese una florecita. Y este es su tallito, y aquí están sus brotecitos, ¿no? Más o menos, digamos, como para que puedan darse cuenta. Entonces están, ¿no?, interconectados. Y ellos envían sus axones ¿a quién? Al pro. ¿Quién está aquí? Al proencéfalo. O sea, el mesencéfalo, el puente de Barolio y el bulbo raquídeo, fíjense, hay una conexión, están interconectados. ¿Sí? ¿Y quiénes los interconecta a ellos? Las neuronas. Y ellas, a su vez, mediante los axones, ¿a quién mandan la información? Al proencéfalo. ¿Qué está aquí en el proencéfalo, entre otros? El cerebro, ¿no? Bien. Las neuronas que interconectan a estas tres porciones, reciben la información de todos los sentidos. Reciben también la información de muchas áreas del cerebelo,
aquí, en realidad de todas partes del cuerpo, los sentidos, del cuerpo, del cerebelo. Entonces, la forma, decíamos, la forma reticular que hay aquí en el mesencéfalo, filtra la información hacia el cerebro. O sea, envía, como está interconectado, o sea, las tres están interconectados, ¿no? Reciben la información de todas las partes del cuerpo, los sentidos, inclusive del cerebelo. Entonces, lo que hacen, mandan la información al cerebro. ¿Y quién se encarga de eso? La parte de la forma reticular del mesencéfalo que está aquí. Por ejemplo, hay personas que en la clase que les gusta estudiar con música. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y quién cree que lo permite eso? Teóricamente, o sea, o escuchan la música, o estudian, o leen, ¿no? Y asimilan. Entonces, ¿quién es el que va a filtrar esa información al cerebro? Esa forma reticular. Y ustedes pueden estar escuchando música, pero gracias a la forma reticular, ustedes pueden realizar esas dos acciones. Mientras están leyendo, ¿sí? Ustedes pueden estar escuchando también. ¿Y quién es el que va a mandar la información de lo que ustedes están escuchando o leyendo o mirando al cerebro? Es precisamente esa forma reticular que hay aquí en el mesencéfalo. Por ejemplo, hay personas que al mínimo ruido a veces se despiertan, ¿no? ¿Sí les ha ocurrido? Sí. Pero a veces esa misma persona puede pasar un camión sobre ella y no se despierta. ¿Quién es la que filtra esa información al cerebro para que ocurra eso? Es esa forma reticular que está en el mesencéfalo. ¿Sí? Bien. Entonces, eso sería en cuanto ya vimos el romboencéfalo y el mesencéfalo. Vamos al proencéfalo. Ahí lo tienen. El proencéfalo. Prosencéfalo. Todo lo que ven ustedes aquí, esa línea punteada de un color celeste, ¿no? Donde va el cursor, fíjense. Sí, sabe Lisa. Ya, ese es el prosencéfalo. Bien. Básicamente está formado por tres partes, ya fundamentales. Y obviamente cada una de ellas, a su vez, por otras subpartes. Entonces anótense cuáles son esas tres partes. ¿Sí? Aquí tenemos, miren,
¿Qué dice aquí? ¿Dónde está el cursor? Esta partecita. Tálamo. El tálamo. La otra está aquí, mire esta estructura chiquita. ¿Lo ven? Glándula ¿Es el cursor? hipófisis. Glándula hipófisis. No. Ah, no. Aquí, perdón. Hipotálamo. Aquí. Hipotálamo. El hipotálamo. Apuntó mal. Y todo esto que ven aquí ustedes, ¿qué es? Glándula hipófisis. Corteza cerebral. Pero ¿qué es en sí como órgano? Proceso. Eso. Como órgano, ¿qué es esto? El más grande que está aquí, Cerebro. el cerebro. Entonces, esas son las tres partes. Aquí está la glándula hipófisis, pero la glándula hipófisis no tiene función neuronal. Ya valga la aclaración, está ahí solo para que vean la ubicación, pero esa glándula forma parte del sistema endocrino, por si acaso, ¿ya? Para que no haya lugar a confusión. ¿Sí? Está ahí porque vamos a ver, cuando veamos, por ejemplo, este sistema endocrino, vamos a ver la importancia de esta glándula. ¿Ya? Bien, entonces repito. Repetimos, cuáles son las partes del prosencéfalo? Tálamo, El tálamo, hipotálamo y el cerebro. Muy bien. El tálamo, el hipotálamo y el cerebro. Entonces, antes de describir el cerebro, que miren el más grande, vamos a describir al tálamo, ¿les parece? Bien. Aquí en el cerebro, miren, tenemos una estructura que es la que recubre los hemisferios, que recubren al cerebro. Ya, la corteza es como una capita delgadita. Vamos a verlo, vamos a describirlo más adelante. Bien. Entonces, a través del tálamo, todo lo que son las informaciones sensoriales, estamos hablando de todos los sentidos, pero menos la del olfato, pasa aquí a la corteza cerebral, ¿no? Mediante las neuronas, mediante la sinapsis. También pasa todo lo que son las señales o información que llegan de la médula espinal, del cerebelo, del bulbo raquídeo, del puente de forma reticular, de toda esta zona. Por favor, apaguen su micrófono, Magalí. Bien. Entonces, ¿cuál es la función que tiene el tálamo? Es de pasar la información a quién, de toda esta parte, esta zona baja, pasa la información a quién, aquí a la corteza cerebral del cerebro. Por eso de ahí viene el nombre corteza, porque es una capita delgada, que lo vamos a describir más adelante. Cerebral, porque recubre todo lo que es la porción de los hemisferios del cerebro. ¿Ya?
Bien. ¿Está clara cuál es la función del tálamo? ¿Qué es lo que hace? Pasar la información a la corteza cerebral. ¿Ya? ¿De dónde? Mediante las neuronas de la médula espinal, el bulbo del raquio. El bulbo raquídeo. De toda esta parte, ¿no? Mire, facilito, ¿no? Entonces, toda la información que hay aquí lo pasa al cerebro. Y el cerebro, bueno, la corteza cerebral, que es parte del cerebro, vamos a ver más adelante qué es lo que hace con esa información. ¿Ya? Bien. Vamos con el hipotálamo. Está aquí, ¿no? Está por debajo de quién? Del tálamo, ¿no? ¿Cuál es la función que tiene el hipotálamo? Creo que controla los sentimientos. El hipotálamo, como todas las partes del sistema nervioso, está formado por neuronas, ¿no? Y aquí en el hipotálamo existen o se forman, o hay neuronas neurosecretoras. ¿Recuerdan de esa unión o la sinapsis neuroglandular? ¿Recuerdan? ¿Quiénes se unen en la sinapsis o quiénes participan en la sinapsis neuroglandular? Las neuronas y las células glandulares. La neurona y las células glandulares. No entendemos. Normalmente las glándulas, hay glándulas de secreción interna y glándulas de secreción externa. Por ejemplo, las glándulas mamarias son glándulas de secreción externa, sacan lo que forman en la época de la lactancia, por ejemplo, bajo estímulos hormonales. También, ¿qué pasa? Se elimina, ¿qué cosa? La leche, ¿no es cierto? Entonces, pero hay otro tipo de glándulas de secreción interna que se llaman. Entonces, todas esas glándulas de secreción interna, por ejemplo, a ver, ¿qué glándulas de secreción interna? De las que hablábamos, poníamos ejemplos en las clases. La glándula tiroides, la glándula, aquí tenemos la glándula hipófisis, otras glándulas, las glándulas suprarrenales que están encima del riñón, otras glándulas, a ver, la glándula del páncreas. Entonces, todas esas hormonas, vamos a ver en la otra semana, secretan hormonas, forman hormonas. Esa es su función de esas glándulas. Pero no se quedan ahí en la glándula. Gracias a las hormonas neurosecretoras, hacen que ellas se liberen. ¿A dónde? Al torrente sanguíneo. Es por eso que, por ejemplo, la insulina la encontramos en la sangre y ahí está regulando la cantidad de glucosa. Es por eso que las hormonas de la tiroides, por ejemplo, van a lo que son los órganos sexuales, en el caso de la mujer, por ejemplo, y hace que funcionen esos órganos y a su vez esos órganos elaboren hormonas, ¿no? Entonces, ¿quiénes hacen de que haya esta función, de que esas hormonas sean liberadas hacia la sangre?
las hormonas neurosecretoras o neuroglandulares que se encuentran aquí en el hipotálamo. Entonces ellos controlan la liberación, por ejemplo, de la hormona de la glándula hipófisis, donde tenemos aquí, miren. Esa es una de las funciones que tiene, muy importante. Dirigen también las actividades, ¿se acuerdan que les dije? Ayer les dije, remarquen esta partecita que es muy importante, que lo vamos a ver mañana cuando veamos cerebro. O veamos la otra parte del encéfalo. ¿Se acuerdan? Cuando vimos sistema nervioso autónomo. Del sensorial aferente. Dirigen las actividades del sistema nervioso. Ahí decía, ¿se acuerdan? Anote, el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Está controlado por el hipotálamo, decíamos, ¿no ves? Entonces, aquí estamos viendo que el hipotálamo cumple una función muy importante en dirigir las actividades del sistema nervioso autónomo. ¿Cuáles son las actividades que realiza el sistema nervioso autónomo? ¿Recordamos? Hay dos: el nervioso somático y el autónomo. Los movimientos involuntarios, ¿no? Otra de las funciones que tiene el hipotálamo es influir en lo que es la temperatura corporal, y eso es muy importante. Remárquenlo, pónganlo con rojito esa parte. O sea, mantiene la homeostasis. Ustedes saben que ya que es la homeostasis, lo vimos en las primeras clases. Entonces mantiene la homeostasis. ¿Qué significa la homeostasis? Salud. De que todos los órganos en el cuerpo estén funcionando de una manera coordinada, adecuada. Influye en todo lo que es la temperatura corporal. Hay personas que dicen que está haciendo calor, pero estoy con hipotermia. ¿Han escuchado hablar? O cuando hace frío, pero no está haciendo mucho y empiezan a sentir demasiado frío. ¿Quién regula esa temperatura del cuerpo? El hipotálamo. Porque es el que va a mantener la homeostasis en el cuerpo. El consumo de alimentos. El equilibrio inclusive del agua en el líquido corporal. El agua en el cuerpo. Influye también en todo lo que es el ritmo cardíaco. La presión arterial, el ciclo menstrual, los ritmos, inclusive los ritmos circadianos. Todas estas acciones, por ejemplo, que mencionábamos, estas actividades, son actividades autónomas. ¿Qué dijo? Son. Por ejemplo, hay personas, por ejemplo, en muchachitas que ya tienen una cierta edad. ¿A qué edad, a ver, les viene el ciclo menstrual? A mí, ¿a qué edad? A veces desde los 11. ¿En serio?
Yo no 11 sé. hasta los... Muy tarde tuve, ¿no? Incluso puede ser desde los 9 años. Depende de las hormonas de la persona. Ya. Entonces, ¿por qué? ¿Y quién creen que ahí participa en lo que haya o no las hormonas que se liberen a la sangre? Porque pueden estar las hormonitas ahí, estén flojas, o no se estén secretando, o no se estén produciendo. El hipotálamo. Hipotálamo. El hipotálamo, entonces el hipotálamo hace que se liberen las hormonas al torrente sanguíneo, porque puede ser de que no se estén formando y no se estén liberando al torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué pasa? Les decía, en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando son ya mayores, las niñas de 17, 18 años que no les baja su menstruación, el médico pide análisis para ver cómo está funcionando el hipotálamo, ¿no? ¿Eso quién lo ve? Eso lo ve, por ejemplo, el endocrinólogo, porque eso está relacionado con hormonas. Entonces, si hay algún problema a nivel del hipotálamo, imagínense, se va a romper la homeostasis. ¿Y qué va a pasar en esa persona? Cuando se rompe la homeostasis, la armonía, el Se equilibrio, enferma. se enferma, ¿no? Bien. ¿Qué son los ritmos circadianos? ¿Alguien puede explicarlo brevemente? Yo no sé. ¿Qué? Ritmo circadiano, algo por ahí. Es nueva palabra. Nunca explico. Para que se entiendan. Por ejemplo, cuando ustedes viajan al exterior, a ver, hay diferencia, bueno, todos han viajado a Cancún, a Punta Cana, ¿no? Al Brasil, pero no hay mucha diferencia en cuanto a horario, ¿no? Pero a ver, si viajan a Europa, ¿cuántas horas de diferencia? Creo que son 5 horas, ¿no? A España, 6 horas. 6 horas. De arriba es 6 horas. A veces dicen, salen de aquí en la noche, y llegan allá, y llegan en la noche, ¿no? Pero ya solamente salieron a las, por decirles, a las 11 de la noche, que era aquí. Allá, ¿qué hora es? Las 5 de la mañana, más o menos, 4 o 5 de la mañana, ¿no? Entonces se altera el reloj biológico, ¿no? Es decir, la persona en el día quiere dormir Entonces no es más fuerte. No pasa y en nada. la noche que está despierta. Fuerte la bulla y lo está grabando. O sea, ese ciclo de las 24 horas se altera, ¿no? Hay una alteración en lo que es hay un cambio físico, ¿no? Son cambios físicos de conducta también, porque en algunas personas los altera, ¿no? Entonces, ese es el ciclo. ¿Y quién también participa en eso? ¿Es voluntario o es involuntario? Es involuntario. Es involuntario. ¿Y quién participa en esas acciones? El hipotálamo. ¿Ya? Entonces, repito, las funciones del hipotálamo, ¿sí? Son los que a través de las hormonas neurosecretoras liberan las hormonas hacia la sangre, ¿no? Por favor,
Magali Choquehuanca. Dirigen la actividad del sistema nervioso autónomo y mantienen la homeostasis, ¿no? Manteniendo lo que es la actividad de la temperatura corporal, el consumo en los alimentos, el equilibrio del agua corporal, el ritmo cardíaco, la presión arterial, el ciclo menstrual, los ritmos circadianos. Bien, ahora vamos a lo que es Cerebro. El cerebro bruto. nuestro cerebro, que es el más grande. Y el más complicado. A ver. Esa forma de decirlo. ¿Cómo está formado el cerebro? Aquí, mire, aquí vamos. Si nosotros, ¿de dónde es esta fotografía? Mirado de arriba, de abajo, de atrás. De arriba. Arriba. ¿A qué se parece? Ayer lo dijimos, ¿se acuerdan? Hay algo tan rico que comemos y que es muy nutritivo. A la nuez. La nuez se parece, ¿no? Bonita, ¿no? Yo nunca como nuez. Peleen una nuez y saquen la sanita. Es muy parecida. Sí, dicen que la nuez sirve también para nutrir al cerebro. Tiene hartos Sí, nutrientes. tiene bastantes minerales, ¿no? Bien. Entonces, si se fijan, aquí hay dos hemisferios, ¿no? Que nosotros podemos verlo. Y hay otros que están adentro que no los podemos ver. Entonces, lo que nosotros podemos ver es, por ejemplo, miren, los dos hemisferios. Y cada uno, mire, fíjense, están recubiertos. ¿Por qué? Por la corteza cerebral. También tiene axones. Sabemos que son los axones, ¿no? Que interconectan a ambos hemisferios. Tenemos, dijimos, dos hemisferios, ¿no? El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Y están conectados por los axones de las hormonas. También estos axones conectan los hemisferios con el mesencéfalo y el romboencéfalo. Entonces decíamos hace un momento que el cerebro controla todo lo que es el cerebelo. El cerebelo está formado ¿por qué? Por mesencéfalo, romboencéfalo y prosencéfalo. Son tres, ¿no es cierto? Entonces el prosencéfalo en realidad es el que va a controlar todo. Todo lo que hemos visto hace un momento, ¿sí? Lo subcontrola, lo supervisa o manda las respuestas. ¿Quién? El cerebro. Porque están conectados. Ya, todos estos hemisferios. Bien. En su parte interior, miren, vamos a ver aquí. Podemos ver algunas otras estructuras. Aquí está la amígdala. No son las amígdalas que están en la boca, por si acaso, las amígdalas que forman parte del sistema respiratorio, ¿no? Respiratorio o digestivo. Están
en la porción posterior del paladar, ¿no? A los lados. No son esas por si acaso, ¿ya? Es otra amígdala. Esta amígdala tiene neuronas que producen también la sensación de placer, sensación de temor, ante un estímulo, obviamente, ¿no? Por ejemplo, cuando estoy comiendo algo, un chocolate, por ejemplo, ¿no? Ese es un estímulo. Las hormonas en las amígdalas producen esa sensación de placer que a uno le gusta. También cuando, digamos, yo estoy pasando por la calle y veo a un perro, por ejemplo, que me empieza a ladrar, ¿qué siento? Ante ese estímulo, ¿qué siento? Temor, ¿no? Sí. En el caso, por ejemplo, de las parejas, ante un estímulo puede también haber excitación sexual. ¿Y quién lo produce esa sensación? Son las neuronas que están aquí en la amígdala, ya que es parte del cerebro. Eso está en la parte interna, por si acaso, no adentro. Por la fotografía es lo que para que se pueda estudiar, se lo saco aquí afuera, ¿no? Bien. Bueno, luego tenemos el hipocampo. El hipocampo, que tiene una función muy importante en lo que es aquí está el hipocampo, fíjense, en esta zona. El hipocampo tiene una función muy importante en lo que es la memoria a largo plazo. Sobre todo en lo que se refiere a ubicación, a lugares. Y eso es muy importante para lo que es el aprendizaje, ¿no? ¿Alguien sabe qué es la memoria a largo plazo? ¿Alguien sabe? ¿Me puede explicar brevemente? Mientras yo tomo un poquito de agua. A ver. Participen, se me seca la boca tanto hablar. ¿Cómo dijo Alicia? ¿Qué es la memoria a largo plazo? Es cuando no se te olvida nada. Yo tengo memoria a corto plazo. Recordar algo de aquí a mucho tiempo. A ver. ¿Están de acuerdo? Obtener información retenida por mucho tiempo. Se llama memoria secundaria, es un tipo de memoria que almacena recuerdos por un largo plazo. Ya. Y hay personas que desarrollan este hipocampo, ¿no? Eso se da más que todo, decíamos, el hipocampo de lugares, ¿no? En las literaturas, por ejemplo, ponen el ejemplo de un taxista de Londres, que él, por ejemplo, tiene que recordar las calles para poder llevar, digamos, a las personas, a los turistas, y bueno, a todos los que viven allá, en realidad tiene que conocer, ¿no? La ciudad. Obviamente que ahora ya con lo que el GPS ya
ese hipotálamo debe ser chiquitito porque el hipotálamo, el GPS hace la función del hipocampo, ¿no? Pero hay personas, por ejemplo, que conocen, aquí, por ejemplo, la gente conoce, ¿no? Primero, bueno, puede usar un GPS, pero después ya con el tiempo, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Todos los años que trabajan, ¿no? ¿Qué pasa? Ellos ya lo conocen, saben por dónde van a llegar más cerca, digamos, a Virubiru. O saben, conocen las rutas en las épocas del paro, por ejemplo, ellos sabían por dónde tenían que ir, tenían rutas alternas. Entonces, y ellos conocen. Entonces, esa es la memoria a largo plazo, digamos, en este caso, que tiene la función el hipocampo, en este caso, ya exclusivo del hipocampo. Memoria a largo plazo, especialmente de lugares, de ubicación. ¿Sí? Hay personas, por ejemplo, que no se ubican, ¿no? Van una sola vez y ¿qué pasó? No hay memoria. La memoria a largo plazo generalmente se la realiza cuando se repite algo. Y eso es muy importante para lo que es el aprendizaje que decía. Teóricamente, ¿cuántas veces se debe repetir algo para poder aprender? Teóricamente no sé. ¿Saben? No, teóricamente. A ver, van a investigar con su profesor de lenguaje. Para mí 5 veces. ¿Cuántas veces se deben repetir para aprender y no olvidarse y tenerlo en la memoria a largo plazo? O sea, porque la memoria a largo plazo es aquella que uno repite. Dice que lo mínimo, hasta donde yo sabía, eran 11 veces que hay que repetir. O sea que ya saben, 11 veces cada tema de biología para dar un buen examen. Pero yo pienso que ya lo han estado haciendo, ¿no? Entonces, ¿para qué? Bueno, en ese caso del hipocampo es para lugares, ¿no? Específicos, pero también se da para la memoria a largo plazo para otras que vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Está claro lo que es la función del hipocampo? Sí. Ya, la memoria a largo plazo de lugares especialmente. Bien, luego aquí en el interior también del cerebro tenemos los ganglios basales, los ganglios basales. A ver, vamos a ubicar dónde está aquí está por dentro, pues, ¿no? Del cerebro. A ver, ayúdenme a encontrar aquí. No hay, ¿no? No hay. Aquí están. Aquí están en este corte. Ese corte no se logra ver muy bien, pero hay algunas estructuras que sí se ponen. Miren, ahí están. Esos son. Fíjense. Es un corte, no es un corte. Bueno, esos cortes. Vamos a ver más adelante también los diferentes tipos de corte. ¿Ya? Ese que se parte en dos, aquí están las orejas, ¿no? Y he visto de arriba, ¿no? Entonces, ahí podemos ver los ganglios basales, ¿sí? Ellos son los que controlan el movimiento, no todo lo que son los movimientos, ¿ya? Y ya sea para moverse o pararse. O sea, mover todo lo que son los movimientos o dejar de moverse. Y cuando hay, por ejemplo, algún problema degenerativo,
degenerativos a este nivel, que se producen. A ver, vamos a ver la sustancia negra por aquí, no la veo. Aquí está, miren, aquí está la sustancia negra, ¿logran verla? En el puntero, son chiquititas, ¿no? Como unas habichuelas, como unas arvejitas, miren, aquí están. ¿Sí? Como unos granitos de café. ¿Sí? Esa es de color verdecito, es la sustancia negra, y esos son los ganglios basales, aquí. Entonces, cuando hay algún trastorno degenerativo a este nivel, se producen cierto tipo de enfermedades, se rompe la homeostasis, y han escuchado hablar de la enfermedad de Parkinson. Se ve raro. Sí. Obviamente, sí, especialmente esa de la sustancia negra, obviamente que está en el encéfalo. Cuando se degenera esta, por ejemplo, produce la enfermedad de Parkinson, que es muy común en las personas mayores especialmente, ¿no? Y en los ganglios basales también hay personas que realizan movimientos involuntarios, esa se llama la enfermedad de Huntington. ¿Sí? Entonces los ganglios basales y la sustancia negra tienen más o menos similares, ¿no? Cuando se degeneran, similares efectos nocivos, se podría decir, donde se rompe la homeostasis y pueden producirse enfermedades. Bueno, las enfermedades lo vamos a ver más luego. El sistema límbico también es otra estructura, otra parte del cerebro. Está formado, el sistema límbico en realidad está formado por el hipotálamo, por la amígdala, el hipocampo, aquí lo tenemos, miren. Toda esta es la región límbica, ¿no? El hipotálamo, ¿dónde está el hipotálamo? Aquí. Esta es otra, aquí se lo ve mejor, ¿no? Aquí está el hipotálamo. Las amígdalas, que bueno, se la ve aquí la amígdala. El hipocampo. Está aquí el hipocampo. Y todo lo que son las regiones cercanas aquí, esta zona a la corteza cerebral. Toda esta zona en realidad, ¿quién lo controla? ¿O qué forma? La región límbica. Ahí lo tienen, miren. Todo esto es la región límbica. Todo lo que está cerca a la corteza cerebral. Entonces, todas estas estructuras que forman el sistema límbico ayudan a producir todo lo que son las emociones, ¿no? Las emociones, el comportamiento emocional de las personas. Por ejemplo, ¿qué emociones ustedes tienen? Cuando lo ven al cortejo con otra, ¿qué hacen? Se enojan, ¿no? Entonces, todas estas estructuras que forman el sistema límbico hace que ustedes tengan ese tipo de emociones. Como decía hace rato, que ven un perro o en la noche, digamos, cuando se están de ida a su casa sola, que sienten temor, ¿no? O, por el contrario, si están tranquilos también, o cuando tienen la sensación de hambre, de sed, de placer en las respuestas sexuales, por ejemplo, también están regidas, están controlados por el sistema límbico. ¿Sí? Hay un poco de controversia en cuanto a esta parte, ¿no? Los neurocientíficos todavía no se ponen de acuerdo, pero a grosso modo esas son las funciones que tiene el sistema límbico, y está formado por esas estructuras, ¿no? Vamos a lo que es la corteza cerebral.
Ustedes se fijan, miren, esta es la corteza cerebral que habíamos dicho, que es una capita delgadita, ¿no? Es la capa más externa del cerebro, cubre el cerebro, cubre lo que es, aquí lo podemos ver mejor, cubre lo que son cada uno, miren, de los hemisferios, porque están separados y solamente unidos por los axones de las hormonas, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí hay miles de millones de neuronas, ¿no? Si ustedes se fijan, miren, les hacía una comparación con la nuez y esos pliegues que ustedes ven aquí como arrugaditos, ¿no es cierto? ¿Sí? En algunos casos hay una protuberancia, hay unas porciones elevadas, ¿sí? ¿Y para qué será esto? Es como que más o menos parecido a lo que era cuando se une el ADN con las proteínas, con las histonas y forman los cromosomas, ¿no? Más o menos algo parecido, digamos, como que se empaquetan, se podría decir. ¿Para qué? Para precisamente tener esta posición en el cerebro, porque si nosotros lo desdoblaríamos esto más o menos, ¿cuánto creen que tendría de un área? ¿Qué área tendría? O superficie. Más o menos unos 2 metros cuadrados. Imagínense una cama de 2 plazas, ¿no? Más o menos ese tamaño tendrían. Pero miren el cerebro cuán chiquitito es, ¿no? En relación a una cama de 2 plazas. Entonces, esos pliegues arrugaditos que se les llaman circunvoluciones, hacen de que se disminuya, ¿no? La superficie, el área. Bien, aquí las hormonas reciben en la corteza cerebral, las neuronas, perdón, reciben la información sensorial, ya las procesan y hacen de que se realicen todo lo que son los movimientos voluntarios. Aquí los movimientos voluntarios. ¿Quién rige los movimientos voluntarios? ¿Qué sistema? El sistema nervioso somático, ¿no? ¿O es el autónomo? ¿Somático o autónomo? A ver. Somático. ¿No? Bien. También aquí se crean todo lo que son los recuerdos y hace de que las personas sean creativas, ¿no? La corteza, si ustedes se fijan, en cada hemisferio habíamos indicado que aparte de que están conectados por los axones, están divididos, se podría decir. Aquí hay el cuerpo calloso. Y vamos a ver, no se ve, pero es aquí donde está el cuerpo calloso. A ver, no sé si aquí está la corteza cerebral, pero no sé para otra cosa. Bien. Pregunto, ¿dónde se encuentra el cuerpo calloso? ¿Dónde se encuentra el cuerpo calloso? Entre los dos hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Bien. La corteza también cerebral se puede dividir en áreas funcionales, ¿no? Todo lo que son las áreas sensoriales primarias, las áreas de asociación, todo lo que es el habla, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, imagínense un daño a este nivel de la corteza cerebral, por ejemplo, qué daño cuando les da un ACV puede dañarse la corteza, ¿no? Entonces hay personas que no hablan. ¿Por qué? Porque estas áreas son las áreas de asociación del habla, están dañadas.
por un golpe, un traumatismo, un tumor, pueden producir un daño de la corteza cerebral. Y obviamente, entre otras, las personas pueden tener dificultades, ¿no? Especialmente en lo que es el habla, entre otras dificultades, que por ejemplo cuando les da el ACV, ¿qué es lo primero que se daña? Las personas no hablan, ¿han visto? Y no pueden moverse. Inclusive hay personas que no pueden leer, ¿no? Por ejemplo, yo veía una persona que le decía, no puede hablar, entonces, pero mandarle mensajes por el celular. No puede leer el celular. Entonces, en la ACV hay un daño de la corteza cerebral, que las personas no pueden hablar, no pueden leer, no pueden inclusive sentir sus sentimientos. Esas personas a veces ríen solamente o se enojan, ¿no? No pueden, ¿por qué? Porque no se pueden mover, no pueden hablar, no pueden leer, entonces hay ese tipo de, de daños que repercuten en lo que son estas actividades. Bien, decíamos que los hemisferios, hay dos tipos de hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, ¿no? Esto, o sea, tienen, como les diría, en personas, diestras, por ejemplo, el hemisferio izquierdo, aquí tenemos personas que manejan la mano derecha, por ejemplo, que son diestras, el hemisferio dominante es el hemisferio izquierdo, o sea, es al revés, ¿no? Por ejemplo, en estos casos, todo lo que es el habla, la lectura, escritura, comprensión del lenguaje, todo lo que son las habilidades en las matemáticas, solución de problemas lógicos, está regido por el hemisferio izquierdo en personas diestras, ¿no? Personas, porque todas las personas, a ver, aquí en el grupo hay personas diestras que manejan la mano derecha. Sí. Entonces todos hablan, todos leen, todos escriben, todos tienen comprensión del lenguaje, todos entienden lo que estamos avanzando en biología. En matemáticas tenían en colegio habilidades, cuando se les da problemas lógicos, los solucionan, sí. Sí. En esas personas, o sea, ¿por qué? Porque está dominado por el hemisferio izquierdo. ¿Sí? El lado derecho del cerebro es superior al izquierdo en cuanto a lo que son habilidades musicales, habilidades artísticas, reconocimiento de rostros. No sé si les ha ocurrido a veces, dice, yo no soy muy fisonomista, ¿no? Entonces, es precisamente porque no se pueden reconocer. Hay quien participa del lado derecho del cerebro, el hemisferio derecho, todo lo que son las habilidades musculares, artísticas, la visualización espacial, la capacidad de poder reconocer rostros, reconocer personas, la capacidad de expresar las emociones, está regido generalmente por el, el hemisferio izquierdo, o sea, es mayor que si bien tienen estas capacidades, ¿ya? Pero hay más habilidades que el otro hemisferio. Por ejemplo, el aprendizaje y la memoria implican cambios bioquímicos y estructurales en partes específicas de aquí del cerebro. Bueno, el aprendizaje, como habíamos indicado, a largo plazo, por ejemplo, hay dos etapas del aprendizaje, ¿no? La memoria de trabajo, y que es la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? En la primera, por ejemplo, si ustedes, no sé, les dicen vamos a
A ver. ¿Qué puede ser? A ver, dame el teléfono de tu tía, que vive en Canadá, pero pucha, hace tiempo, no la veo a mi tía, y yo lo sabía su teléfono, ¿no? Entonces, pero cuando su mamá está buscando y ya ustedes, ya pum, se acuerdan, ¿no? Se acordaron y dice, no, es el 708-9995. Pero después se olvidaron. Esa es la memoria a corto plazo, que ustedes no lo practican todos los días, pero lo acuerdan, lo tienen por ahí en algún lugar de su cerebro. En cambio, si ese número de teléfono ustedes lo marcan todos los días, ¿no? O sea, lo practican, se queda ¿dónde? Guardado en la memoria y se acuerda, y permanentemente se acuerdan, ¿no? Por ejemplo, todos los días están avanzando clases, están pasando clases, ¿no es cierto? Todos los días estamos siempre repitiendo desde la primera clase, ¿de acuerdo? Entonces estamos repitiendo y va a llegar el momento del examen que ustedes se van a acordar. Entonces ahí está participando su memoria a largo. ¿Me debo entender? Bien. Para terminar, bueno, aquí está la corteza cerebral. Se divide en 4 regiones anatómicas, que son los lóbulos. Ustedes pueden ver aquí en las imágenes. El lóbulo frontal, el lóbulo parietal, lóbulo occipital y el lóbulo temporal, ¿no? El lóbulo frontal y el lóbulo parietal porque esta es la corteza, ¿no? De la corteza cerebral, y algunos de los ganglios basales que veíamos en las anteriores diapositivas son los sitios primarios de la memoria de trabajo. ¿Sí? En esa parte es la memoria a corto plazo. Y el lóbulo frontal y temporal son para la memoria a largo plazo. Entonces, estas dos, lóbulo frontal y parietal, participan en lo que es la memoria a corto plazo, y el lóbulo frontal y temporal, la memoria a largo plazo. Bien. ¿Qué hora es? Uy, no. Ya es hora, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, aquí están las funciones que se desarrollan, miren, en el lóbulo frontal, la actividad motriz, la premotriz, las funciones intelectuales, las más elevadas, el área motriz del habla, ¿no? Por ejemplo, el área motriz primaria a nivel de la pierna, el tronco, el brazo, la mano, la cara, la lengua, ¿no? Son actividades motrices primarias, ¿no? Aquí tenemos en el lóbulo parietal todo lo que es el área de las asociaciones sensoriales. Pamela Clemente Rocha, apague su micrófono, por favor. Pamela Clemente. Bien, ya terminamos, un minuto, por favor. Decíamos, el área de asociación está aquí en el parietal, y todo lo que es la sensación también, el área sensorial. En el lóbulo occipital tenemos el área de las asociaciones visuales. Y aquí en el lóbulo temporal tenemos el área auditiva, el área de lo que son las asociaciones, la comprensión del lenguaje, la memoria. Bien, creo que con esto hemos terminado, jóvenes.
ya no nos da tiempo para ver quería ver el otro tema de factores que determinan el desarrollo adecuado del sistema nervioso, pero sí, yo creo lo vamos a ver junto. Alimentación, ¿no? Alimentación, lactancia materna y estimulación temprana y las enfermedades del sistema nervioso lo vamos a ver el día lunes, ¿ya? Bien, aquí están los hemisferios que decían que siempre son cruzados, ¿no? Ahí después algunas imágenes. Bien, jóvenes, me parece que ya están cansados y ya están. Pamela no termina de apagar su micrófono. Bien, nos vemos entonces el día lunes, perdón. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho y estudien. Y ya de unas semanas más tenemos el examen.